El Festival Alfonso Ortiz Tirado ocurre en Álamos, ocurre en Sonora y es una vocación desde siempre, desde que se inició el festival, de tener creadores e intérpretes sonorenses. Así que hoy es particularmente relevante el hecho de que quien me acompaña, el compositor Alfonso Molina, es hermosillense. No solamente eso, sino que hay algo particularmente destacado en la presencia de Alfonso en el festival. Presenta aquí una ópera completa y puesta en escena. Y no solamente eso, es una ópera sobre un tema político, social y humano realmente relevante. El título lo dice todo: inmigrante ilegal. Alfonso, antes que nada, gracias por recibirnos hoy aquí. Gracias a ti. Comentaba yo un poco con mis colegas aquí que están en Álamos, antes de encontrarme contigo, en algo que me parece relevante. Me dices si no estás de acuerdo conmigo. Si un compositor escribe una ópera sobre un libreto que trata, como las óperas tradicionales de siempre, sobre los amoríos descarriados de un tenor y una soprano porque el padre de ella no quiere, etcétera, muy probablemente el compositor puede dedicarse a componer muy buena música y tomarle distancia al tema, que finalmente es un tema, sí, universal, el amor, etcétera, pero cuando un compositor, en este caso tú, aborda escribir una ópera con ese título sobre ese tema, yo digo que el compositor toma un punto de vista y toma una posición. Correcto. ¿Cuál es la tuya? Claro, ese es un tema muy personal. Siempre dicen que hay que escribir sobre lo que conoces. Y en este caso, pues es una historia muy cercana a mí, a la frontera. Yo soy de Hermosillo, Sonora, he cruzado la frontera toda la vida, legalmente. Sin embargo, tengo familiares que no han sido tan afortunados y han tenido que someterse a esa hoguera del desierto y de pasar por abajo de un hoyo. Y también se les ha disparado. Entonces, ha sido a familiares míos, es muy cercano. Entonces, por ahí viene también la influencia y el resultado de este libreto. Bien, el libreto entonces narra, de alguna manera, supongo, estilizada, ficcionalizada, una historia individual o colectiva real. Claro, pero no desde el punto de vista del mexicano. Creo que eso es lo interesante. Yo lo que quería retratar en el libreto era precisamente la concepción del Minuteman que tiene para con los inmigrantes. Entonces es una historia contada desde el otro lado de la historia. No es la historia de un inmigrante que quiere cruzar, es la historia de un Minuteman, del hombre del minuto, que es un hombre que se le asignaba en el siglo XVIII a los que venían a proteger a la patria. Y ahora son los vigilantes Y de la ahora son frontera. los vigilantes de la frontera y que de forma muy errada se autodenominan patriotas y héroes, ¿no? Entonces, y estos mismos están acechando y cazando y asesinando a muchos inmigrantes, que lo vemos cada día en las noticias. Eso es terrible y es impresionante aún que pues, continúe. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho legalmente constitucional de portar armas, número uno, y de proteger a su patria, y está profundamente arraigado a su constitución, ¿no? El derecho a la propiedad privada, que también es muy es contradictorio, porque tienen razón. Esa es una lucha por la razón, esta ópera, ¿no? Ese lado que tienen ellos de yo tengo derecho de proteger mi propiedad privada y si tú cruzas la línea yo puedo dispararte legalmente. Pero, y por el otro lado, pues el derecho a la mejor vida, a la que conocemos, a una mejor vida, que es la del migrante. Lo cual quiere decir que una vez más tenemos aquí el caso de otro creador, en este caso un compositor que compone una ópera, que se enfrenta a un tema que representa un dilema ético que, estarás de acuerdo conmigo, por el momento no tiene solución, ¿cierto? Y tristemente a lo mejor no habrá solución. Que es lo más probable. Sin embargo, como artistas, desde todos los enfoques, nos atañe a nosotros y nos corresponde hablar del tema, atender la problemática y sensibilizar a la gente. Y eso, indiscutiblemente el arte tiene esa cualidad sobre cualquier política pública, tiene la capacidad de sensibilizar y al menos pues, de transmitir un sentimiento colectivo de desprecio de lo que están haciendo. Finalmente, Alfonso, un poco para guía de melómanos y no melómanos, ¿podrías hacernos una descripción muy somera del tipo de lenguaje musical en el que habita tu ópera Inmigrante Ilegal? Porque hago esta aclaración, muchos proyectos similares, tanto de música como de ópera, como de otras formas musicales que aluden al tema, automáticamente toman la línea de la música fronteriza. La toman, la estilizan, etcétera. ¿Cuál es el lenguaje musical que utilizas tú? No, curiosamente no quise tomar elementos, más bien quise retratar el desierto y para hacerlo estoy hablando de grillos, del calor y
de la mente de John. Entonces, en ese sentido es algo expresionista la ópera, desde el punto de vista del enfoque de John. Pero del otro lado, Pumpkin, que es su esposa, que es de segunda generación mexicana-americana, su lenguaje es completamente modal, y todos los personajes cantan, las líneas son líricas, que contrastan con la orquesta, que es muy cromática. Entonces, es esta lucha, y gradualmente la ópera se va haciendo más tonal. Empieza se conflictúa con todos los personajes y gradualmente se va haciendo más sencilla hasta quedar en básicamente un postludio que es enteramente blanco y puro y abierto, ¿no? De puras octavas y quintas. Ya, bueno, no me lo dices tú, pero me voy a atrever a decirlo yo y espero no equivocarme. Este tránsito hacia ese final tonal me hace pensar que en el fondo simbólicamente albergas alguna esperanza sobre este tema tan espinoso. Claro, y bueno, y muy doloroso. O sea, ya no quiero decirles el final, pero es como el querer creer y luchar por esa causa y fracasar, ¿no? Entonces, es eso. Es una drama, sin duda. Pues mil gracias por estos minutos que nos concedes y estaremos pendientes del desarrollo del tema que da origen a tu ópera y le deseamos a tu ópera suerte como para que se ponga y se escuche en otras partes también. Me encantaría, muchísimas gracias nuevamente por tu espacio. Ojalá así sea. Este es pues un breve perfil de la ópera Inmigrante Ilegal de Alfonso Molina, quien me acompaña aquí, compositor hermosillense que se presenta con su ópera en el FAOT, es decir, todo cuaja perfectamente. Cámara está formado por Armando López, Juan Valencia, yo soy Juan Arturo Brennan, para Noticias 22, desde Álamos, Sonora.